Vamos a leer la Biblia en Lucas capítulo número 5 y vamos a leer a partir del versículo número 12. Sucedió que, estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Amén. Estos versículos que hoy hemos leído nos narran uno de los que probablemente fue de los primeros milagros que Jesús realizó durante su ministerio. Y en él se muestra cómo el poder de Dios puede obrar y cómo realmente solo se necesita una fe en Jesús, estando también dispuestos a que se haga su voluntad. Porque cuando pedimos, generalmente vamos a desear que nuestras peticiones se respondan conforme a lo que nosotros especificamos, pero también es importante saber que cuando nos acercamos en oración también debemos estar dispuestos a que al final se cumpla la voluntad de Dios y que la respuesta sea conforme a los designios de su sabiduría. Aquí vemos un caso de un leproso que se acercó a Jesús. Para esta época la lepra era una enfermedad muy terrible. Prácticamente los que estaban leprosos eran personas condenadas en vida. Era una enfermedad terrible que iba deformando todo el cuerpo, la piel, se perdía la sensibilidad en los miembros y con eso venían deformaciones, heridas y otros problemas de la piel que prácticamente hacían del leproso en forma visible o le daban una apariencia, mejor dicho, algo grotesca. Por otro lado, eran excluidos de la sociedad, es decir, estaban condenados a vivir solos, sufriendo esa agonía durante el resto de días que les quedasen de vida. Porque la ley establecía que los leprosos tenían que ser expulsados y cada vez que un leproso caminaba tenía que anunciar con voz alta diciendo: leproso, leproso, para que la gente se apartase de él. Entonces, uno puede imaginar lo terrible que debió ser este tipo de vida para aquellas personas que sufrían de lepra. Y con el tiempo la enfermedad iba avanzando hasta que finalmente los deformaba totalmente y afectaba a otros órganos del cuerpo. A veces morían de terribles infecciones y así la vida de ellos terminaba en un total abandono, a veces en cuevas o en lugares solo para leprosos, ahí totalmente aislados, sin seres queridos que los acompañasen. Y la lepra era una enfermedad incurable. Si vemos en la Biblia, hay pocos casos donde Dios sanó a leprosos. Por ejemplo, tenemos el caso de María, la hermana de Moisés, cuando tanto ella como su hermano Aarón blasfemaron en contra de Moisés y Dios vino y la hizo leprosa a ella. Pero luego pasó una semana fuera del campamento y Moisés oró por ella y así María se sanó y pudo incorporarse nuevamente a las tribus. También tenemos el caso de Naamán, el leproso, que también por mano de Eliseo Dios lo sanó. Pero fuera de eso no se ven ejemplos de personas que hayan sido sanadas de lepra. Hasta este momento, cuando Jesús aparece. Cuando este hombre vio que Jesús se acercaba, el texto dice que él inmediatamente vino a Jesús. Y aquí podemos encontrar una lección espiritual muy importante si queremos que nuestras peticiones sean respondidas por parte de Dios. Y lo primero que tendríamos que hacer ante los problemas, ante las peticiones, ante las cosas que deseamos que Dios responda es acudir a Jesús. No necesitamos ir a nadie más. Incluso antes de consultar a personas, a otros seres humanos mortales como nosotros, antes debemos acudir a Dios y específicamente a Jesús. Encomendar a Jesús nuestras peticiones, nuestras vidas, nuestros deseos, encomendar a Él nuestros temores. Eso es lo primero que deberíamos hacer.
no está mal que también busquemos el apoyo de otros seres humanos, sabios o personas competentes que pudiesen ayudarnos, pero no sin antes haber acudido a Cristo Jesús. Lo primero que debemos hacer entonces es acudir a Jesús. Entender que la vida es difícil y ante las dificultades y retos que la vida nos presenta, es necesario hacer como este hombre leproso hizo. Porque dice la Biblia que cuando vio a Jesús, se presentó ante él y vino a él y dice que se postró con el rostro en tierra. Esa actitud del leproso de postrarse con su rostro a tierra nos enseña que él estaba dispuesto a sujetarse al señorío de Cristo, humillarse delante de su presencia. Una cosa importante que debemos considerar es que si nos acercamos a Dios, cuán importante es la actitud de humillación que podamos tener delante de Él. En ningún momento debemos creer que nuestras capacidades o lo que hacemos gana favor delante de Dios, porque ciertamente aún nuestras buenas obras, como dice Isaías, son como trapos de inmundicia. No debemos caer en el error que cayó aquel fariseo de la parábola del fariseo y publicano, que pensaba que por su increíble oratoria y por sus buenas obras Dios lo iba a escuchar. La verdad es que cada vez que entremos en oración delante de Dios, es importante reconocer nuestra naturaleza pecaminosa, reconocer que somos indignos delante de su presencia, y que si hoy podemos acercarnos es por la gracia de Cristo, es por su gracia, es por la sangre de Cristo que ha sido derramada para perdón de nuestros pecados y ser hallados no en nuestra propia justicia, sino en la justicia de Cristo. Pero eso es importante nunca olvidarlo, porque de repente podríamos estar haciendo oraciones casuales, oraciones robotizadas, oraciones donde ya no nos conectamos realmente con Dios, ya no entendemos lo que realmente nosotros somos y lo mucho que le debemos a Dios por la obra que ha hecho. Este hombre dice que vino y se postró rostro en tierra y dice que le rogó, es decir, presentó su petición delante de Jesús. Una vez que venimos a Jesús, reconocemos nuestra condición, somos humildes delante de Él, reconociendo que hemos pecado delante de Dios, pero que por su gracia tenemos acceso a ese trono de justicia. Una vez que hayamos hecho eso, lo que tenemos que hacer es rogarle a Dios. Y dice, le rogó, es decir, le suplicó. En ningún momento vino demandando o declarando algo o ordenando que algo se hiciese, como si la oración se tratase de utilizar un par de palabras claves para que se haga conforme lo que nosotros decimos, sino que era una actitud de súplica, porque sabía que el único que lo podía hacer era Jesús. De igual manera, nosotros debemos estar conscientes que nuestras peticiones, nuestros ruegos delante de Dios tienen que ser con humildad, con un corazón necesitado, reconociendo la soberanía de Dios, reconociendo que solo de Él puede venir la ayuda pronta, reconociendo que no son nuestras habilidades, no es nuestro talento lo que nos mantiene a flote, no es nuestra astucia lo que nos va a ayudar, no son las amistades o la familia o los recursos que podamos tener. Ciertamente Dios puede usar eso, pero también puede hacer muchas cosas más, pero al final depende de Dios, depende de la voluntad de Dios el obrar a favor de nuestras vidas. Y si depende de Él, entonces nosotros debemos siempre tener esa actitud de ruego, de súplica, para que Dios se muestre misericordioso a favor de nosotros. Aquel hombre vino y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y aquí hay dos cosas interesantes. Cuando le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme, ese puedes refleja la confianza que tenía en el poder de Dios, porque ciertamente Jesús tiene poder para responder cualquier petición, para sanar cualquier enfermedad, para resolver cualquier situación difícil, no importa de qué se trate. Pero también venía el leproso y le decía, si quieres, es decir, con actitud humilde le decía, pero hágase tu voluntad. Es decir,
A veces quizás no se va a obrar como nosotros queremos. A veces Dios quizás va a dar otro tipo de respuesta. O a veces Dios tiene propósitos más grandes que esa situación que podamos estar pasando. Como le pasaba al apóstol Pablo, que dice que 3 veces había orado para que se le quitase ese azote. Pero la tercera vez el Señor le dijo: bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo entendió que la voluntad de Dios no era ser sanado. Dios lo había usado a él para sanar muchos enfermos. Pero en este caso, el Señor lo quería tener enfermo. Sus razones tenía. Y hay explicaciones acerca de esas razones, pero solo podemos decir que el propósito de Dios era ese. Porque mayores cosas y otros planes tenía Dios en mente. Cosas que nuestra mente finita no logra comprender. Pero debemos aceptarlo. Debemos orar siempre pidiendo fortaleza, pidiendo sabiduría, pidiendo por eso que necesitamos, conscientes de que al final se hará conforme la voluntad de Dios. Y en todo eso, ser siempre agradecidos delante de Él. Aquel día, el hombre leproso le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces dice, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Aquel mismo instante, Jesús extendió su mano y lo tocó. Eso fue un escándalo para los judíos que estaban a su alrededor, porque él era un hombre inmundo. Y lo lógico de cualquier judío, y más de los rabinos o los fariseos, era alejarse, porque el hombre estaba sucio, estaba contaminado, ceremonialmente hablando, y cualquiera que lo tocaba quedaba ceremonialmente inmundo. Pero Jesús, en lugar de mostrar esa rigidez dura, religiosa, mostró misericordia y permitió que se le acercase. Y el leproso sabía que él era un rabino y no podía tocarlo, y estaba exponiéndolo a su inmundicia. Por eso solo se postró. Pero Jesús se acercó a él, y Jesús pudo haber dicho la palabra y decir: sé limpio, hubiese quedado limpio, pero no, vino y estando en su condición lo tocó en vista de todos los que estaban ahí, que quizás se fueron de espalda. ¿Cómo Jesús podía tocar a alguien tan sucio, todo deformado? Pero Jesús mostró misericordia tocándolo y le dijo: quiero, sé limpio. También Dios quiere muchas cosas para nosotros. Quizás van a ser las respuestas que estamos esperando, o quizás va a ser otro tipo de respuesta. Pero en todo entendamos que la voluntad de Dios siempre es buena y placentera, y aceptémosla de buena manera. Aquel día lo tocó, y al instante la lepra le fue quitada. Y vino Jesús y le mandó que no dijese a nadie nada, sino le dijo: ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Luego lo mandó y le dijo en pocas palabras: sujétate a la ley, vive por la palabra de Dios, muéstrate a los sacerdotes para que vean y testimonio de todos que has sido sanado por la gloria de Dios, y sé obediente a la palabra de Dios. Igual nosotros sigamos buscando y perseverando a Dios, y esforcémonos por cumplir su palabra, porque al final la voluntad de Dios es perfecta para todos.